Buenas tardes a todos, bienvenidos a todas, todes. Les damos a todas las bienvenidas ya a puertas de la Navidad. Un saludo de parte de la Unidad de Salud. Y hoy va a hablar nuestro doctor Felipe Collante sobre Helicobacter pylori. Así que lo dejamos a él y estamos transmitiendo en vivo también a través de la aplicación de Facebook Live, donde seguramente si hay preguntas vamos a hacerlas al final de la sesión. Así que los dejo con el doctor Felipe Collante. Súper. Entonces, yo comparto pantalla, pongo la presentación, compartir y ahí. ¿Logran ver la presentación? ¿Sí se ve, doctor? ¿Se ve completa la pantalla? ¿Se ve la presentación en pantalla completa? No se ve completo. Debería ponerle donde dice habilitar edición. Y ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí se ve. Sí. Súper, sí, porque yo también la veo en pantalla completa. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar efectivamente de Helicobacter pylori. ¿Ya? Bueno, partamos por lo básico. El Helicobacter pylori es una bacteria y es una bacteria que tiene la particularidad de lograr vivir en el estómago, en el ambiente ácido del estómago, que es bastante inhóspito para la vida. Uno se da cuenta que la vida es capaz de abrirse en cualquier lugar, incluso dentro del estómago humano, donde hay ácido clorhídrico y donde se disuelven los alimentos, es capaz de vivir una bacteria que es la bacteria Helicobacter pylori. ¿Y cómo logra esta bacteria sobrevivir al ambiente tan ácido del estómago? Lo logra gracias a una enzima que posee la bacteria, que es la enzima ureasa, por la cual logra elevar el pH a su alrededor y de esta forma lograr sobrevivir al ambiente ácido del estómago, que tiene un pH bastante bajo, y gracias a esta enzima logra crear las condiciones para su sobrevivencia. Pero en este proceso en que la bacteria sube el pH local para lograr sobrevivir en la superficie del estómago, es que esto provoca efectos secundarios. Y el efecto secundario es la inflamación. Inflama la superficie del estómago que está habitando, pudiendo producir gastritis e incluso úlceras. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene que una bacteria sea capaz de vivir en el ambiente ácido del estómago? Bueno, la principal importancia es esta, que es muy, muy, muy frecuente. En los países en desarrollo puede llegar a estar en un 90% de la población, altísimo. En los países desarrollados es menos, 20%, pero aún así es alto. Un 20% de la población de países desarrollados tienen, un 20% de la población de los países desarrollados tienen el Helicobacter pylori en su eh, en sus estómagos. Es un porcentaje muy importante. Y si se fijan en este mapa, nosotros estamos aquí, en los países que tienen más alta prevalencia de Helicobacter pylori en la población, sobre 70%, específicamente un 73%, o sea, un 73%, 7 de cada 10 personas en Chile tienen presencia de Helicobacter pylori en el estómago. Es muy alto. ¿Cómo se descubrió esta bacteria? Bueno, esto empezó en el año 1979, donde este caballero que está acá, el caballero mayor, que es Robin Warren, él logró observar una bacteria
en el ambiente ácido del estómago en 1979. Fue bastante sorprendente porque en ese entonces no se pensaba que una bacteria fuera capaz de sobrevivir al ambiente ácido del estómago. Se tenía pensado que el estómago era imposible que viviera cualquier tipo de microorganismo, que era un ambiente prácticamente estéril. Pero en 1979, Warren observó esta bacteria y 3 años después, en el año 1981, junto a su colega Barry Marshall, ambos australianos por lo demás, lograron aislar la bacteria. Ya no solamente la podían observar, sino que la lograron aislar y cultivar. Esto generó un amplio debate en la época porque había una resistencia de la comunidad científica y médica en general a aceptar la idea de que una bacteria fuera capaz de sobrevivir en el ambiente ácido del estómago y que no solamente fuera capaz de sobrevivir, sino que también causar inflamación del estómago, lo cual era una idea bastante revolucionaria porque hasta ese entonces las úlceras se trataban principalmente quirúrgicamente, o sea, uno tenía una úlcera grande y lo que se hacía era sacar ese trozo de estómago. Entonces era un tratamiento quirúrgico. Y el planteamiento de Robin Warren y de Barry Marshall era que el tratamiento podía dejar de ser quirúrgico, podía ser antibiótico, porque si era una bacteria la responsable de las úlceras, no era necesario aplicar un tratamiento quirúrgico, sino que bastaba con entregar antibióticos. Sin embargo, la idea no fue muy bien recibida. A veces la comunidad científica y médica, y en esa época más todavía, era reacia a los cambios de paradigma. En esa circunstancia fue que Marshall, que es este caballero que un poco más joven, tomó una decisión bastante drástica y para probar su punto bebió un cultivo de Helicobacter pylori. Y era que no, desarrolló una gastritis. Y tomó antibióticos y la gastritis crónica que había desarrollado por el Helicobacter pylori se pasó. Y recién en 1994 se comenzó a aceptar, muchos años después, que efectivamente las úlceras podían ser causadas por Helicobacter pylori y que en vez de dar un tratamiento quirúrgico, se podía indicar un tratamiento mucho menos invasivo, mucho menos más barato y más efectivo, que es con antibióticos. Y bueno, todo este trabajo le valió a Robin Warren y a Barry Marshall el premio Nobel en el 2005. Así que el descubrimiento de esta bacteria tuvo bastante, fue un cambio de paradigma en la medicina. ¿Cómo se transmite esta bacteria? El Helicobacter pylori se transmite principalmente de persona a persona, de boca a boca, y también por vía fecal oral, o sea, uno va al baño, no se lava bien las manos, le da la mano a otra persona y esta persona se puede contagiar de Helicobacter pylori. Así que como se dan cuenta, es muy fácil contagiarse, por eso es que es tan frecuente. Recuerden que el 73% de la población en Chile tiene Helicobacter pylori y probablemente la gran mayoría de las personas se contagiaron en su infancia por el contacto con madre y padre. Es posible que ahora, con este distanciamiento físico, que probablemente va a perdurar por mucho tiempo, quizás cambien estas estadísticas y al haber menos contacto entre personas, disminuya la infección por el Helicobacter pylori. Pero aún así es poco, es poco probable porque habría que impedir que las madres o los padres tocaran a sus hijos. Y ahí es cuando probablemente se inician las primeras infecciones en la infancia. Entonces es súper difícil detener la transmisión del Helicobacter pylori. ¿Qué síntomas produce el Helicobacter pylori? Y aquí hay que ser bien categórico. La mayor parte de las personas son asintomáticas. La mayor parte, la inmensa mayoría de las personas que tienen Helicobacter pylori no presentan ningún síntoma, lo cual es muy lógico porque
Si el 73% de la población en Chile tiene el Helicobacter pylori, y si el Helicobacter pylori produjera síntomas siempre, el 73% de la población en Chile tendría gastritis crónica o úlcera, y no es así. El Helicobacter pylori solamente produce úlceras en el 10% de las personas que infecta, y solamente propicia el desarrollo de cáncer gástrico en menos del 1% de las personas que infecta. Por eso hay que tener presente y recalcarlo, que la mayor parte de las personas infectadas por el Helicobacter pylori no tienen síntoma alguno y nunca van a desarrollar ningún síntoma ni ninguna complicación de la enfermedad. La mayoría, por lo menos el 90%. ¿Cómo se logra detectar el Helicobacter pylori? Mediante un test de ureasa. Como le había mencionado al inicio, gracias a esta enzima, la ureasa, es que el Helicobacter pylori es capaz de sobrevivir en el ambiente ácido del estómago, y como es una enzima que tiene el Helicobacter pylori y que no debería estar presente en el estómago de ninguna otra bacteria ni bajo ninguna otra circunstancia, es que este es el test que se usa. Se detecta la enzima que usa el Helicobacter pylori para sobrevivir en el ambiente ácido. Ahora, este test de ureasa, ¿cómo se obtiene? Principalmente así, mediante una endoscopía. Hay que tener presente que la endoscopía es un examen invasivo. Como ven aquí, la endoscopía consiste en introducir por la boca, a través del esófago y hasta el estómago, un tubo flexible con una cámara que también inyecta aire hacia adentro para abrir la zona y poder visualizarla mejor. Entonces es un examen invasivo, no es un examen agradable. Y la persona no está anestesiada, la persona está sedada. O sea que depende de la reacción del cuerpo al sedante, de cómo sea, si uno va a, a recordar lo que pasó durante el proceso o no. Habitualmente se usa midazolam, que a uno le produce una amnesia como anterógrada, lo cual es bastante útil porque uno no quiere recordar lo que pasa en el procedimiento de la endoscopía, porque es bastante desagradable, es un examen bastante invasivo. Entonces hay que tener bien presente esto antes de solicitar el examen, y saber bien a lo que uno se está enfrentando, porque a veces se solicita la endoscopía con bastante holgura, como me molesta un poco el estómago, me tomo una endoscopía, como si fuese algo, como si fuese una radiografía, como si fuese tomarse una muestra de sangre, pero hay que tener presente que es un examen invasivo, que uno para soportarlo tiene que estar sedado, que a veces la sedación no toma como uno quisiera y que puede llegar a ser bastante desagradable. Así que hay que ser bien cuidadoso en quiénes solicitar la endoscopía. Y hay que tener una cosa muy, muy clara, que es que al ser el Helicobacter pylori una bacteria tan frecuente, lo más probable es que si yo me hago una endoscopía, la encuentre. Y eso no quiere decir necesariamente que el Helicobacter pylori va a ser el responsable de los síntomas que yo tengo. Por ejemplo, si yo hago una transgresión alimentaria en esta fiesta de fin de año típico, consumo muchos alimentos muy irritantes y eso me produce una gastritis. Y yo voy y me hago una endoscopía. Lo más probable es que encuentre el Helicobacter pylori. ¿Es el Helicobacter pylori el responsable de la gastritis que yo tuve por comer en exceso en un corto periodo de tiempo? No. ¿El tratamiento para el Helicobacter pylori me va a aliviar
la gastritis que me produjo el comer una gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo, no. Por eso es que las estadísticas dicen que solamente el 50% o menos de las personas que se tratan el Helicobacter pylori logran un alivio de sus síntomas. O sea, la mitad de los pacientes siguen con los mismos síntomas igual, porque probablemente el Helicobacter pylori no era el responsable de los síntomas que tenía. Entonces, por eso no hay que atribuirle al Helicobacter pylori todos los síntomas que uno tenga. Y no hay que precipitarse en la solicitud de la endoscopía, porque al ser la bacteria tan frecuente, si yo no soy cuidadoso en recolectar los síntomas del paciente adecuadamente y le solicito una endoscopía a todo el mundo, voy a encontrar el Helicobacter pylori en 7 de cada 10 personas. Y voy a tratar el Helicobacter pylori en 7 de cada 10 personas. Pero en la mitad no voy a lograr que los síntomas alivien porque probablemente el Helicobacter pylori no era el culpable de los síntomas que tenía el paciente. Y eso yo creo que es lo más importante de esta presentación. No forzar la solicitud de endoscopía y no atribuirle al Helicobacter pylori todos los síntomas gástricos o abdominales que uno tenga. Porque al ser tan frecuente, si me hago la endoscopía, lo más probable es que encuentre el Helicobacter pylori. Eso no quiere decir que no le voy a solicitar endoscopía a nadie. Eso quiere decir que hay que acotar la cantidad de personas a las cuales yo le solicito la endoscopía. ¿En qué persona es realmente conveniente tomarse una endoscopía? Bueno, sin lugar a dudas en alguien que tenga síntomas sospechosos de cáncer gástrico. Si yo ya tengo una edad sobre 50, sobre 60 años, fumo en exceso desde temprana edad, estoy bajando de peso, siento que las cosas que trago no están bajando del todo, como que se quedaran ahí y suben, como que no logro tragar bien. Claro, son síntomas sospechosos en los cuales yo debiera solicitar una endoscopía. O en síntomas sospechosos de úlcera, dolor intenso en la boca del estómago con vómitos con sangre. Eso úlcera hasta que se demuestre lo contrario y debiera solicitar una endoscopía sin lugar a duda. O cuando yo tengo síntomas gástricos, ya sea una epigastralgia, dolor en la boca del estómago o pirosis, siento que la comida se me devuelve hacia arriba y me han tratado esto, he estado tomando protectores gástricos de manera prolongada, he estado tomando omeprazol, esomeprazol o lansoprazol, llevo 1 o 2 meses tomándolo todos los días sagradamente, me estoy cuidando en la alimentación, pero aún así sigo con las molestias, sigo con dolor en la boca del estómago, sigo con reflujo, me cambian la terapia, me dan una más potente, pruebo durante 1 o 2 meses y aún así sigo con la molestia, en esta persona yo diría que sí, ahí sería útil la endoscopía, porque es posible que un Helicobacter pylori sea el responsable de esa gastritis, de esa epigastralgia, de esa dispepsia, de ese reflujo que se ha vuelto revuelve. Entonces la endoscopía en realidad no conviene solicitarla desde un inicio, a menos que hayan síntomas graves, a menos que uno esté sospechando una úlcera, a menos que uno esté sospechando un tumor. La endoscopía es preferible solicitarla cuando el tratamiento inicial no ha surtido efecto, cuando los síntomas se hacen rebeldes a la terapia. Hay que tener presente que el tratamiento para el Helicobacter pylori está en el GES, al igual que la hipertensión, la diabetes, la artrosis de rodilla y de cadera en personas mayores de 55 años, la depresión, la bipolaridad y una lista de 80, si la memoria no me falla, 80 patologías que están en el GES, y una de ellas es el tratamiento contra el Helicobacter pylori.
¿Por qué? ¿Por qué se decidió incluir el tratamiento para el Helicobacter pylori en el GES? Porque es muy frecuente, el 73% de la población lo tiene, pero yo creo que la decisión más importante fue por nuestros grandes niveles de cáncer gástrico. Si bien es cierto que para el desarrollo de cáncer gástrico interactúan muchos factores, la edad, la etnia, factores familiares, factores genéticos, alimentación, muchos factores hay que considerar. El Helicobacter pylori es uno de ellos. Esto no quiere decir que todas las personas que tienen Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer gástrico. Eso querría decir que el 73% de la población va a desarrollar cáncer gástrico, y no es así. Recordemos que menos del 1% de la gente que tiene Helicobacter pylori va a desarrollar cáncer gástrico. Es una minoría. Sin embargo, en los pacientes que tienen cáncer gástrico y que desarrollan un cáncer gástrico, y cuando se le hace estudio buscando el Helicobacter pylori, la gran mayoría lo tiene. Entonces, efectivamente, hay una asociación entre el Helicobacter pylori y cáncer gástrico. Por eso es que cuando uno descubre el Helicobacter pylori, y considerando nuestra población chilena con una frecuencia de cáncer gástrico alta, es conveniente tratarlo. ¿Y en qué consiste el tratamiento para el Helicobacter pylori? Bueno, como dijeron Robin Warren y Barry Marshall hace muchos años, el tratamiento es con antibióticos, es una bacteria. Ahora, ¿por qué les muestro tantos antibióticos? Porque efectivamente son muchos antibióticos. El tratamiento para el Helicobacter pylori consiste en antibióticos a altas dosis por varios días. Para que se hagan una idea, el tratamiento estándar, existen varias alternativas de tratamiento, pero el tratamiento más usado consiste en amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, en claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, y omeprazol, 20 miligramos cada 12 horas. Y eso hay que usarlo por al menos 10 días, aunque idealmente debieran ser 14, es harto tiempo. Entonces esto implica que durante 2 semanas uno se tiene que tomar un omeprazol antes del desayuno. Después del desayuno, 2 amoxicilinas de 500 miligramos cada uno, más una claritromicina de 500 miligramos. Y en la tarde, antes de cena, antes de 11, otro omeprazol, y después de cena o después de 11, otro gramo de amoxicilina, o sea, 2 amoxicilinas de 500, más una claritromicina de 500 miligramos. Y eso por 14 días, o al menos 10. Aunque si uno logra aguantar los 14, mejor. Entonces es una gran cantidad de antibióticos que uno tiene que tomar durante un periodo de tiempo prolongado. Usar antibióticos por 10 o 14 días no es poco. Entonces, curiosamente, estos antibióticos pueden ser irritantes para el estómago y pueden empeorar los síntomas que uno ya tiene. Entonces, hay que ser bien precavido en la indicación del tratamiento, y cuando a uno le detecten el Helicobacter pylori y el médico le indique la terapia, uno tiene que preguntarle en qué momento me la tengo que tomar, porque a veces a uno le dicen, tómese 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la noche de amoxicilina, pero ¿cuándo me conviene más? Después de almuerzo, con el desayuno, y todas esas pequeñas indicaciones van a hacer que uno logre aguantar mejor la terapia. Entonces es conveniente que cuando a uno le indiquen este tipo de antibiótico-terapia prolongada contra el Helicobacter pylori, uno le pregunte a su médico, ¿en qué momento me conviene más tomarme la medicación? ¿En qué momento del día? Para disminuir la molestia, y qué molestias puedo llegar a tener por este tratamiento, y prepararse para que el tratamiento vaya a ser irritante para el estómago. Entonces, como el tratamiento es irritante para el estómago,
a veces conviene indicar protectores gástricos, ya sea omeprazol, esomeprazol o lansoprazol, durante algunos días o durante un par de semanas, o a veces durante un mes, antes de iniciar el tratamiento antibiótico, para que de esta manera, cuando uno empiece el tratamiento antibiótico, el estómago esté menos irritado y uno logre tolerar mejor el tratamiento. Porque si uno no lo logra tolerar y uno no logra aguantar los medicamentos durante un tiempo suficiente y uno lo logra aguantar 5 días, 7 días, no van a ser efectivos y no se va a lograr eliminar la bacteria. ¿Cómo yo sé que la bacteria fue eliminada? No me puedo confiar en los síntomas. No me puedo confiar y pensar que si yo me hice el tratamiento y se me pasaron las molestias, la bacteria fue eliminada. Y tampoco puedo asumir que si yo me hice el tratamiento, pero sigo con molestias, la bacteria no fue eliminada. Porque, como les mencioné anteriormente, el 50% de las personas que logran eliminar la bacteria siguen con los síntomas. Entonces uno no se puede confiar en los síntomas para cerciorarse si la bacteria fue eliminada o no. Existen dos medios. Hay que repetir el test de ureasa. Y existen dos medios para cerciorarse de si la bacteria fue eliminada o no. Un medio sería hacer una nueva endoscopía. Y la otra alternativa sería hacer un test de Helicobacter pylori en deposiciones. O sea, con una muestra de heces. ¿Y cuál escoger? Depende. Depende si yo quiero ver el estómago nuevamente o no. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tenía una úlcera, que estaba sangrando, y yo le indiqué el tratamiento contra el Helicobacter pylori, y quiero ver si el tratamiento fue efectivo, como el paciente tenía una lesión en el estómago, en este caso una úlcera, es conveniente que yo quiera mirar el estómago nuevamente para ver si la úlcera sigue estando ahí. Entonces, en estos casos, en los que el paciente tenía una lesión importante en el estómago, en donde se descubrió el Helicobacter pylori, es conveniente tomar una nueva endoscopía después de terminado el tratamiento para ver si el Helicobacter pylori fue eliminado. Otro caso, si yo tengo un paciente en que se hace una endoscopía y no le encuentro ninguna lesión visible, no tiene úlcera, no tiene pólipo, no tiene un tumor, a lo mejor solamente una leve gastritis, pero le descubro el Helicobacter pylori y se lo trato. En este caso, no es muy conveniente tomar una nueva endoscopía, que es un examen invasivo, solo para tomar el test de ureasa y comprobar si el Helicobacter pylori fue eliminado o no. En este caso, donde no hay lesiones visibles y solamente estaba la bacteria y nada más, es conveniente tomar un test de Helicobacter pylori en deposiciones, que no es invasivo, solamente se requiere una muestra de heces. Y finalmente, recordar o finalmente tener en cuenta que al estar nosotros en un ambiente donde el Helicobacter pylori es tan frecuente, el 73% de la población lo tiene, nunca lo olviden. Al estar nosotros en un ambiente donde el Helicobacter pylori es tan frecuente, el riesgo de reinfección es alto. O sea, uno le pueden descubrir la bacteria, le tratan la bacteria, uno aguanta el tratamiento, toma los antibióticos por 2 semanas, después, mediante una endoscopía o un test de Helicobacter pylori en deposiciones, a uno le comprueban que efectivamente la bacteria fue eliminada. Aún así, al estar nosotros en un ambiente con un 73% de prevalencia de esta bacteria en la población, la posibilidad de que uno se vuelva a reinfectar es alta. De hecho, el 13% de las personas que fueron efectivamente tratadas y se comprobó que la terapia fue efectiva, el 13% se vuelven a reinfectar a los 3 años. Claro, porque
uno vive en un ambiente en donde 7 de cada 10 personas lo tienen, entonces volver a infectarse es fácil. Tendría uno que tratarse, irse a vivir a un país donde hubiera una baja prevalencia de la infección, irse a vivir a Suecia, a Dinamarca. Pero si uno sigue viviendo acá, lo más probable es que uno se vuelva a infectar. Bien, no sé si hay alguna duda al respecto. ¿Todo claro? Al parecer sí, doctor, porque al menos en redes sociales no tenemos consulta. Súper. Y en el chat de Zoom tampoco hay consulta. Súper. Sí, sí, es un tema bien rápido. Agradecemos, doctor, el Súper. conversatorio, la exposición, súper interesante, y de todas formas esto igual queda en las redes sociales donde se puede ver en cualquier momento, así que Bien. ahí finalmente donde tenemos más reproducciones y la Ok. gente la puede ver cuando ellos deseen, así que agradecidos por su Súper. presentación. Bien, pues. Desearle feliz Navidad a todos los que están conectados ahora y que lo pasen bien junto a sus familias. Bien, pues. Feliz Navidad para todos. Felicitaciones, doctor. Feliz Navidad para todos.